una pregunta que se repite muchísimo cuando alguien me busca para una lectura de tarot. Es curioso porque muy poca gente me pregunta cómo mejorar o qué hacer para que algo en su vida tenga éxito. Más bien, la pregunta suele ser a secas, ¿cómo se ve mi futuro? O si me va a ir bien en el futuro. Y eso me dice mucho de la otra persona y me pone a pensar en mi propia experiencia, porque yo también viví una etapa esperando que algo fuera a cambiar mi vida. Estuve mucho tiempo esperando sentir claridad, esperando señales, esperando sentirme lista, esperando estar muy inspirada o con mucha energía para pasar a la acción, o que algo, sin saber qué, se presentara y cambiara todo de la nada. Pero he aprendido que la vida no funciona así. Soy Valeria Viniegra y esto es El Infinito en 80, un espacio para hablar sobre procesos emocionales y todo lo que puede transformar nuestra forma de vivir, porque soy fiel creyente de que siempre podemos generar un cambio cuando nos lo proponemos. Aquí hablo sobre lo que sentimos y cuesta nombrar, pero necesita ponerse en palabras para que se mueva la energía. A veces a través del tarot, que hoy forma parte importante de mi vida, a veces desde historias inspiradoras, libros que nos dan nuevas perspectivas o conversaciones que pueden ayudarnos a ver las cosas de otra manera. Y hoy quiero hablar del karma y del futuro, pero no como algo que se adivina, sino como algo que se construye. Porque muchas veces hablamos del futuro como si fuera algo separado de nosotros, como si un día simplemente las cosas fueran a pasar, como si tu relación de la nada fuera a cambiar, como si el dinero solito fuera a aparecer, como si de pronto fuéramos a convertirnos en la persona que queremos ser así sin más. Pero el futuro no aparece de la nada. El futuro se construye desde las emociones, las decisiones, hábitos y patrones que sigues hoy. Y justo por eso, cuando hago lecturas de tarot, mi enfoque no está en adivinar qué viene, está en analizar el presente, porque el día que entendí que yo era responsable de lo que pasaba en mi vida, empecé a tomar decisiones diferentes y honestamente eso cambió todo para mí. Creo que una de las cosas más difíciles de aceptar es que muchas veces el futuro que queremos depende de cosas que estamos evitando ver en el presente. Queremos una vida más tranquila, pero no sabemos poner límites, por ejemplo, o queremos sentirnos seguros, pero tomamos decisiones desde el miedo, o queremos cambiar nuestra vida, pero seguimos actuando igual todos los días, conservamos los mismos hábitos. Queremos dejar atrás el pasado, pero seguimos aferrándonos a él. Queremos sentirnos mejor con nuestro cuerpo, pero solo le exigimos en vez de cuidarlo y en vez de colaborar con nosotros mismos como un equipo. Queremos claridad, pero evitamos conversaciones incómodas. Queremos crear algo nuevo, pero seguimos esperando el momento perfecto para empezar. En general, queremos que algo cambie afuera sin cambiar la energía desde la que vivimos adentro. Y ahí es donde el tarot toma sentido para mí. He entendido, como alguien que lee el tarot, que tengo cierta responsabilidad de guiar a la otra persona, pero si tú preguntas dejando todo en manos del destino, ninguna respuesta que te den las cartas te va a servir, porque no importa lo que te digan, si tú no estás viendo desde dónde estás viviendo hoy, el futuro no cambia. La frase de que cosechas lo que siembras es muy cierta, y aquí es donde entra algo que para mí hace todo mucho más claro: el karma. Pero no como un castigo, porque es muy común creer que el karma es algo que te pasó porque te lo mereces, ¿no? Pero es una mala interpretación de la palabra. El karma es precisamente la ley de causa y efecto. Karma significa acción. Y en el budismo no cualquier acción genera karma, sino las acciones que nacen de una intención. ¿Ok? Los budistas no creen que todo ya está escrito, y yo tampoco. Tu presente está influido por acciones pasadas, así como lo que haces hoy está creando tu futuro. Entonces, no es destino, sino que es una consecuencia. Y desde ahí el tarot toma sentido, porque las cartas no están para decirte qué va a pasar, están para mostrarte desde dónde estás actuando, para enseñarte tu energía en el presente. Quizá el primer paso solo es ayudarte a definir hacia dónde quieres ir, porque también muchas veces nos atrevemos a preguntar cómo se ve nuestro futuro sin siquiera saber qué queremos en el presente. También me ha pasado que alguien quiere saber si le va a ir bien en el amor. Es de las cosas que más se preguntan en el tarot, pero el primer paso para muchos es saber por qué lo estás buscando.
Hay personas con una energía de estabilidad, por ejemplo, de amor propio, de abundancia y que ya están listas para compartir todo eso con alguien más, pero también hay quien llega con una energía de carencia. No se sienten completos si no tienen a alguien al lado y su energía desde la carencia a veces es que solo llegue alguien y mantenerlo sin importar quién sea y cómo sea, porque no vaya a ser que no vuelvan a encontrar a alguien más. Y entonces las cartas muestran cómo ves el amor en pareja, por qué no te ha funcionado, por qué lo ves como lo ves, por qué siempre te tratan mal, por ejemplo, o por qué siempre eres tú la persona que trata mal a la otra. Eso también puede ser. O alguien pregunta por dinero, pero lo quieren solo por proyectar hacia afuera que lo tienen. Entonces las cartas te pueden mostrar que estás midiendo tu valor hacia afuera a través del dinero. O hay a quien le pasa que quiere ver cómo generar más dinero porque se cargó responsabilidades que no le tocan y su energía está enfocada en generar más para dar más. Y llega un punto en el que el ciclo se tiene que romper. Uno puede analizar muy bien la relación con el dinero a través de las cartas. Y estos son solo un par de ejemplos, pero el tarot es como una guía de conciencia. Los arcanos mayores, por ejemplo, representan grandes procesos de transformación, representan cambios de identidad, crisis, decisiones importantes, y los arcanos menores muestran cómo estás viviendo eso todos los días, cómo reaccionas, qué sientes, qué eliges, qué te cargas, cómo te hablas y cómo actúas, porque al final el futuro se construye en lo cotidiano. Y además, a mí me gusta incorporar en las lecturas una visión más amplia del sistema familiar. Generalmente las cartas de la corte, que son el rey, la reina, el caballero y la sota, representan a los papás y a los hijos, ¿no? Y eso ayuda mucho a tener una lectura más precisa sobre por qué haces las cosas. Entonces piénsalo así, es un ejemplo. Dos personas viven exactamente el mismo cambio. Una ruptura, perder un trabajo, tener que mudarse de ciudad, tener que empezar de cero. Las dos personas están atravesando la energía de la carta de la torre, que quiere decir un cambio inevitable. Pero una persona lo ve y lo vive como el 5 de copas, por ejemplo, como una destrucción total. Lo vive con miedo, lo vive desde la idea de que su vida ahí ya se acabó, como una víctima de la situación y entonces se aferra al pasado aunque ese cambio ya haya pasado. Se paraliza y entonces repite patrones y entonces vuelve a lo mismo de antes. Y ahí se queda paralizada, sin moverse. Y la otra persona, aunque también siente miedo, aunque también le duele el cambio, decide usar ese momento para construir algo nuevo y lo vive entonces como un as de bastos, por ejemplo. Ahí es donde entiendes que el futuro no se forma solamente de lo que te pasa, sino de cómo respondes a lo que te pasa. El punto es mostrarte hacia dónde te está llevando la energía que hoy estás viviendo, qué está construyendo esa energía y siempre sin juzgarte. El punto no es apuntar si estás bien o estás mal, es ver cómo se siente tu energía y ver cómo la mueves para que el futuro se vea como tú quieres. Se trata de ser congruente y de estar alineado. No es fácil, pero vale la pena intentarlo. Esto es El Infinito en 80 y nos escuchamos en el próximo episodio.